Mateo capítulo 22. Jesús responde y hace preguntas difíciles. Iniciemos. Versículo 1 al 3. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Jesús en este capítulo continúa explicando a los líderes religiosos y a las multitudes que escuchaban de el peligro que constituía rechazarlo a Él. También podemos ver que una boda era y a menudo es hoy en día también el evento social más significativo en la vida de una persona. La boda de un príncipe en este caso sería un evento espectacular y tengamos en cuenta que una invitación de este tipo normalmente sería muy valorada por la persona a la cual se invitaba. Lo que aquí parece algo muy extraño es que los invitados rechazaran una invitación a una boda real tan exquisita. Pero es que la verdad esto está ilustrando el principio de que no hay una razón lógica para rechazar el día de hoy la preciosa invitación que Dios nos hace a seguirlo. Versículo 4 al 7. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Lo que vemos en este pasaje es que el rey insistió aquí en hacer la invitación lo más atractiva posible para sus invitados, pues lo que él realmente quería era que todos los invitados vinieran a la fiesta de bodas. Y esta frase, todo está dispuesto del pasaje, no es más que la invitación más pura del Evangelio para nosotros, pues nosotros no venimos al banquete de Dios y preparamos nuestra propia comida, ya que Él ha dejado todo listo para nosotros. Nosotros solo iremos a esa fiesta a recibir. Dice también: mas ellos sin hacer caso se fueron. La reacción de los invitados en esta parábola no tiene mucho sentido, pero lo que nos da es una descripción bastante precisa de la reacción de muchos al Evangelio el día de hoy, ya que dice que muchos no hicieron caso y otros regresaron a sus negocios, lo cual es la típica reacción de las personas hoy en día al llamado que les hace el Señor. Vemos entonces que el rey con todo derecho trajo juicio sobre estos infractores, sobre los que despreciaron su invitación, pues no solo rechazaron la invitación, sino que asesinaron a sus mensajeros y finalmente a su hijo. Entonces claramente observamos que esta era directamente una profecía de lo que sucedería a Jerusalén, la ciudad cuyos líderes religiosos rechazaron tan fuertemente a Jesús y a su evangelio. Versículo 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El rey estaba decidido a no tener un salón de banquetes vacío, así que fueron invitados por parte del rey todos los que escucharan a sus mensajeros cuales son tipo y figura de los misioneros del día de hoy. También en esta parábola, cuando vemos que cuando la primera y la segunda invitación a la boda fueron rechazadas tan dramáticamente por parte de los invitados, la tercera invitación fue hecha más abiertamente, podríamos decir, pues en esta tercera ocasión todos fueron invitados, fueran malos o buenos en sus vidas. En este sentido podemos decir que esta es una parábola muy apropiada acerca de la gracia del Señor sobre sus hijos, ya que los que fueron invitados y los que vinieron no merecían la invitación, mucho menos merecían un banquete de bodas. Versículo 11 al 14.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El rey, como un detalle especial aquí, examinó cuidadosamente a sus invitados para ver si todos vestían las prendas que necesariamente vestían los que asistían al banquete de bodas. Y es entonces cuando el hombre sin vestido apropiado para la boda sobresalió porque hacía la diferencia. En pocas palabras, el hombre vino vestido inapropiadamente y el rey se dio cuenta de esto, lo cual nos lleva a pensar que este hombre vino porque fue invitado, pero solo vino en apariencia e interés, pues no tuvo en cuenta que el banquete fue hecho con la intención de honrar al hijo del rey, y este hombre no tenía la intención de hacerlo. Estaba dispuesto a comer las cosas buenas puestas delante de él, pero en su corazón no había amor ni por el rey ni por su hijo amado. Dice: echadle en las tinieblas de afuera. Este hombre, como vemos, hizo tal como él quiso en el banquete de bodas y finalmente, en lugar de honrar al rey y conformarse a sus expectativas, lo que logró fue sufrir un terrible destino. También esta parábola demuestra que los que son indiferentes al Evangelio, los que van en contra del Evangelio y los que no son cambiados por el Evangelio, compartirán el mismo destino final. Definitivamente podemos decir que ninguno de estos disfrutará del banquete del rey. También dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta declaración de Jesús de muchos llamados y pocos escogidos, miramos el resultado final de la decisión de este hombre, porque rechazó la invitación. Pero también vemos el resultado final de la elección de Dios, porque este hombre fue llamado, pero no escogido por Dios. Versículo 15 al 17. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Aquí los fariseos y los herodianos claramente pasaron a trabajar juntos, y esto era evidencia de su gran odio hacia Jesús, porque estuvieron dispuestos a dejar de lado, como vemos, todas sus diferencias con tal de unirse contra Jesús. Y respecto de los herodianos, se dice que el nombre de estos probablemente se originó en una especie de adoración idólatra hacia Herodes el Grande. Respecto de Jesús, lo que podemos ver en este pasaje es que el Señor había estado acusando y exponiendo en los anteriores capítulos directamente a los líderes religiosos, pero ahora estos contraatacan y lo hacen dirigiendo a Jesús preguntas, como vemos, cuidadosamente formuladas. Le dicen: sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. La conspiración de los líderes religiosos los llevó a estos a acercarse a Jesús con halagos, pues vemos que estos esperaban que el Señor fuera inseguro y lo suficientemente necio, podemos decir, como para impresionarse con sus alabanzas vacías. Le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? Aquí el dilema de Jesús con esta pregunta era muy simple. Si decía que los impuestos deberían ser pagados, podía ser acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel, y esto lo haría impopular entre el pueblo judío. Y si decía que los impuestos no deberían ser pagados, se haría a sí mismo enemigo de Roma. Versículo 18 al 22. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron.
Una vez más, con su sabia respuesta, Jesús mostró que él estaba completamente en control de la situación y reprendió la perversidad y la hipocresía de los fariseos y los herodianos. Pues acá Jesús lo que está es afirmando que el gobierno nos hace solicitudes que son legítimas. Así que somos responsables ante Dios en todas las cosas, pero debemos ser obedientes al gobierno en las cuestiones civiles. Les dice: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase lo que nos dice es que todos los creyentes tienen la imagen de Dios impresa sobre ellos mismos. Podemos decir, tenemos la imagen de Dios impresa sobre nosotros mismos. Y esto lo que significa, en otras palabras, es que pertenecemos a Dios, y no al César, y ni siquiera a nosotros mismos. Versículo 23 al 28. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Los saduceos en este pasaje le hicieron a Jesús una pregunta hipotética y ridícula, esperando demostrar que la idea de la resurrección era una tontería, pues según el libro de Deuteronomio capítulo 25, si un hombre casado moría sin hijos, era responsabilidad de su hermano fecundar a su viuda y entonces contar al hijo como descendiente del esposo fallecido. Al respecto, los fariseos armaron circunstancias muy elaboradas en este sentido y le plantearon la pregunta al Señor: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En esta frase los saduceos conectaron sus ideas con un pasaje bíblico, pero lo que no hicieron fue analizar el pasaje correctamente, lo que nos muestra que estos hombres altamente entrenados estaban equivocados en su comprensión básica de la verdad bíblica. Su error se basó en 2 causas. En primer lugar, no conocían las Escrituras, bueno, aunque estos pensaban que sí. Y en segundo lugar, no conocían el poder de Dios, y esto por ser básicamente incrédulos ante los milagros. También es posible anotar que, aunque parezca que una persona tenga mucho conocimiento bíblico, puede sin embargo no conocer fundamentalmente las Escrituras. Vemos entonces que los saduceos tenían conocimiento de la Biblia, pero no retuvieron la forma de las sanas palabras como la misma Escritura nos lo dice, y muchas personas tristemente hoy en día son como estos saduceos en este aspecto. Versículo 30 al 33. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Este pasaje ha hecho que muchos se pregunten si las relaciones matrimoniales aún existirán en el cielo, o si aquellos que son esposo y esposa en la tierra no tendrán una relación especial en el cielo. Al respecto, no se nos dice lo suficiente sobre la vida en el cielo más allá como para contestar con gran detalle esta incógnita, pero podemos entender algo por algunos principios bíblicos, como es que las relaciones familiares seguirán siendo conocidas en la vida en el reino de los cielos, pues el hombre rico que Jesús describió en el más allá estaba consciente de sus relaciones familiares, como nos lo indica el Evangelio de Lucas capítulo 16 y versículo 27. Asimismo, la gloria del cielo será una relación y conexión con Dios que podemos decir sobrepasará todo lo demás, incluyendo las relaciones familiares presentes, según Apocalipsis capítulo 21 y versículo 22. Finalmente, no podemos saber con certeza cómo será la vida en la gloria del más allá, pero podemos saber con certeza que nadie se sentirá decepcionado por cómo nos sintamos en el reino de los cielos.
Les dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Jesús demostró la realidad de la resurrección usando solo la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, los cuales eran los únicos libros que los saduceos aceptaban como acreditados. Entonces, si Abraham, Isaac y Jacob no vivían en resurrección, Dios hubiera dicho que Él fue el Dios de Abraham, que fue, en vez de decir yo soy el Dios de Abraham. Él no dijo que fue, sino que es el Dios de Abraham. Versículo 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo lo que nos da en este pasaje es una escena fascinante de los oponentes de Jesús trabajando duro para avergonzarlo, y trabajando, dicho sea de paso, sin éxito. Dice también: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Esta pregunta también fue planeada como una trampa, pues al pedirle a Jesús que escogiera un gran mandamiento, lo que esperaban hacer era que Jesús descuidara otras áreas o mandamientos de la ley. Versículo 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Comprendiendo perfectamente la esencia de la ley, Jesús no tuvo dificultad en responder en esta ocasión, pues en vez de promover un mandamiento sobre otro, Jesús definió la ley en sus principios centrales. ¿Y cuáles son estos? Pues amarás al Señor con todo lo que tienes y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está suficientemente claro aquí lo que significa amar al Señor con todo lo que tenemos, aunque claro está, es imposible hacerlo a la perfección. Pero respecto de amar al prójimo como a uno mismo, ha habido mucha confusión sobre lo que significa. Pues bien, esto no significa que debemos amarnos mucho a nosotros mismos antes de poder amar a alguien más, sino que más bien significa que de la misma forma en que cuidamos de nosotros mismos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, debemos cuidar e interesarnos por los intereses de los otros. Lo que en resumen vemos de las palabras amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es que la expectativa moral de Dios sobre el hombre se puede resumir breve y poderosamente en estas 2 oraciones. Pues si la vida de Dios es real en nuestras vidas, se mostrará por la presencia en nosotros de este amor por Dios y por los demás. Moisés, a propósito, resumió todo en los 10 mandamientos, los cuales verdaderamente interpretados se verían reducidos a estos 2 que Cristo menciona aquí. Así que aquí Cristo convierte los 10 mandamientos en 2. Versículo 41 al 42. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Antes de que pudieran pensar en otra pregunta capciosa para probarlo a él mismo, Jesús les hizo una pregunta a ellos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esto era similar a la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos en Mateo capítulo 16 y versículo 13. Recordemos cuando les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bien, acá dice la palabra que le dijeron a la pregunta ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Este, como ya habíamos visto, es uno de los grandes títulos del Antiguo Testamento para el Mesías, hijo de David, basado en el pacto que Dios hizo con el rey David en 2 de Samuel, capítulo 7, el cual identifica al Cristo como el descendiente escogido del linaje real del rey David. Es posible que los fariseos no sabían o se habían olvidado de que Jesús era el del linaje del rey David, e incluso que había nacido en Belén, la ciudad de David. Recordemos que cuando Jesús recién entró en Jerusalén, se hablaba que era de Nazaret, lo que nos indica que su conexión con el rey David era desconocida por los fariseos o había sido olvidada. Versículo 43 al 45. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor,
Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Esta es la idea comunicada en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, cuando dice yo soy la raíz y el linaje de David, y Romanos capítulo 1 y versículo 4, el cual muestra a Jesús como el Hijo de David y el Hijo de Dios, lo que nos lleva a concluir que no debemos descuidar en nuestra vida ninguna de las facetas de la persona de Jesús, pues Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y solo puede ser nuestro Salvador si es ambas cosas a la vez. Les dice el Señor, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? La explicación sencillamente brillante de Jesús de las Escrituras puso a los fariseos a la defensiva, ya que ellos no querían admitir que el Mesías también era Dios mismo, pero Jesús mostró fácilmente y con sabiduría que esto era cierto por las mismas Escrituras. Versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Los líderes religiosos esperaban atrapar a Jesús y avergonzarlo frente a los peregrinos de la Pascua que llenaban Jerusalén y lo escuchaban enseñar. Sin embargo, lo que ocurrió es que Jesús terminó avergonzándolos a ellos, y con mayor razón cuando comprendemos por las Escrituras que el maestro, que nunca fue a las escuelas correctas, confundió a los más grandes teólogos en la tierra. Dice la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Finalmente vemos que la lógica y la retórica probaron ser inútiles para atacar a Jesús. Y ahora sus enemigos usarían en su lugar la traición y la violencia contra él. Al final de este capítulo, Jesús, como podemos ver, da por terminado el debatir con los líderes religiosos, y de ahora en adelante no debatirá con las autoridades, sino que los pasará de largo y lo veremos dirigiéndose más bien a las multitudes. Oremos. Buen Señor y Padre de los cielos, excelentes gracias a ti, Señor, y alabanzas y adoraciones porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra colocada en nuestros oídos en esta tarde y en nuestros corazones, donde nos has enseñado que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas los invitados no quisieron ir. Señor, haz, precioso Dios, que nosotros seamos los invitados a esas bodas. Padre, pero que sí querramos ir, que no seamos como aquellos que rechazaron tu invitación, porque sabemos que tú has preparado, Señor, la comida y todo está dispuesto para que nosotros vayamos a esas bodas. Que nunca rechacemos la invitación sin hacer caso, amado Dios, que nuestras labranzas y nuestros negocios sean de segunda y de tercera instancia frente a lo que es atender tu invitación al reino de los cielos. Que nunca permitas que tomemos a los siervos como son los misioneros y los afrentemos y los matemos, porque tú enviarás a tus ejércitos y nos destruirás. Señor, gracias, Padre, porque tienes las bodas preparadas para nosotros. Porque cuando los que tú invitaste no fueron, tú mandaste a llamar a los gentiles, a todos a cuantos tus misioneros hallen, y estos somos nosotros, los que juntamente, malos y buenos, vamos a ir a tus bodas, Padre, porque ha sido tu voluntad. Padre, apiádate de nosotros, ten misericordia, y nunca dejes que seamos como aquel que no fue vestido adecuadamente, Señor, a tu invitación. Que no seamos hipócritas, sino verdaderos, Señor, verdaderos de ti. Que nos vistamos con vestiduras de lino fino, amado, cuáles son nuestras buenas obras y el apartarnos del pecado. Amado, que nunca permitas que seamos atados de pies y manos y echados a las tinieblas de afuera.
Señor, que nunca vayamos detrás de ti en apariencia e interés. Que nuestro deseo sea honrar a tu Hijo, amado Dios, y no aprovecharnos de ese banquete donde tú has puesto cosas muy buenas para que comamos de ellas. Señor, que en nuestro corazón abundemos de amor por ti, que eres el Rey, y por tu Hijo amado. También, Señor, nos diste a entender en este día que podemos colocarte a ti a prueba con nuestra boca, como lo hicieron los herodianos, los fariseos y los escribas. Padre, que nunca lo hagamos. Señor, porque tú verdaderamente eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios. Señor, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que miras nuestros corazones. No permitas que te pongamos a prueba con nuestras bocas, amado Señor, porque entendemos bien que nosotros hemos sido sellados por ti, Padre, y que te pertenecemos a ti y no al César, que es tipo y figura de este mundo. Señor, también hemos entendido muy bien que en el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que tu presencia, amado Dios, apagará toda relación que tuvimos aquí en el mundo, y tu amor saturará nuestros corazones de forma que no necesitemos nada más que eso, tu precioso y hermoso amor. Alabanzas a tu nombre, Señor, y decirte que te amamos. Te amamos infinitamente, Señor. Padre, que queremos cumplir tu gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y también, Señor, te pedimos que nos enseñes a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué pensamos de ti, amado Dios? Pues que tú eres el Hijo de David. Señor, que tú te identificas así como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como el que nos va a rescatar, amado Dios, de la opresión del enemigo. Tú estás sentado a la derecha de tu Padre, y así será hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Precioso te amamos, precioso te adoramos y te decimos que tuya es la honra y el poder, y que tú eres santo, 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 por los siglos. Amén.